Eh, bueno, buenas tardes. Vamos a continuar con la lectura y el comentario de Así habló Zaratustra, de Nietzsche, que nos quedamos en ese nuevo mensaje que lanza Zaratustra, que va a ir desarrollando a lo largo de de toda su obra, o que lanza Nietzsche y que desarrolla Zaratustra en su peregrinar entre los hombres, ¿no? En su vuelta al mundo, que es que el hombre es algo que puede ser superado, ¿no? Esto es importante porque a lo que se refiere es a la superación en tanto que humano, en tanto que lo que nos hace humanos. Sí, si lo que nos hace humanos nos hace ser débiles, eso puede ser superado. ¿Eh? Digamos que aquí en su Así habla Zaratustra, bueno, en toda su obra, pero aquí especialmente es un canto a la vida, un canto a la libertad, un canto a la alegría. Eh, eh, es totalmente desbordante. Es como él dice, el sol de a mediodía en la historia de la humanidad. ¿Eh? No, sol del renacer. Todavía tiene que llegar el sol de a mediodía, que sería el del superhombre. Digamos que, según Nietzsche, habríamos pasado todas las dificultades o las grandes dificultades del camino, ¿no? Y nos encontramos en el renacer. Es muy curioso cómo el esquema de la obra es un esquema, ya lo he dicho varias veces, que se me parece, no sé si será porque ahora leo y estudio de estas cosas, de espiritualidad, se me parece al esquema espiritual de primero hay que pasar por una purificación del alma o del ser, ¿no? Eh, y luego llega la época de la iluminación, ¿no? Y entonces la purificación significaría, digamos, las grandes pruebas, es lo que también se ha llamado la ascesis, no confundir la ascesis, la vida ascética, con la culpabilización, con la eh, flagelación, nada de eso. Sino que hay que entenderlo como una eliminación de todas las dificultades que yo tengo internamente, cada uno las nuestras. Lo único que ocurre es que son comunes. Quiero decir que tenemos las dificultades particulares en nuestra sombra, tanto a nivel individual como de la humanidad. Tenemos unas dificultades particulares que dependen, digamos, de nuestra individualidad. Pero esas dificultades también son comunes, y esto es muy importante, porque el hecho de que esas dificultades sean comunes nos hacen iguales o nos permiten comprender al otro. El camino de acceso al otro, esto también es muy importante, el camino de acceso al otro es la vía del amor universal, la vía de la compasión, que sería un camino, digamos, que nos llevaría a la iluminación. Iba a decir un atajo. En realidad,
es un atajo. Lo único que ocurre es que el atajo, cuando te lo empiezan a contar, pues uno dice, pues menudo atajo, porque esto es larguísimo, complicadísimo y, bueno, lo del bodhisattva, ¿no? Es decir, es una tarea literalmente imposible, ¿no? Lo único que ocurre es que sí es posible, pero es posible, digamos, en otra dimensión. A lo que me quería referir con Nietzsche, para no meterme simplemente en una comparación con la espiritualidad, es que Nietzsche está comparando ahí al hombre de una manera similar a como es el recorrido espiritual. Primero, digamos, asumimos nuestra parte de bestia. El hombre es un puente tendido entre la bestia y el superhombre. Primero asumimos esa parte, digamos, de nuestra sombra, la parte animal o lo que sea, y luego ya estamos liberados, cuando nos hemos liberado de esas cadenas, estamos liberados para acceder a la iluminación, al despertar. Cuando accedemos a la iluminación, al despertar, ya no somos nosotros. Esto es muy importante porque ya ese es el atajo de la compasión. La compasión nos ayuda a comprender, digamos que en nuestras carnes, es decir, en el dolor del cuerpo, nos ayuda a comprender al otro mejor que el camino de la sabiduría o con más facilidad, digamos, que es comprender que somos vacuidad, que cada cual es vacuidad y que realmente no existe, que el mundo es ilusorio. Comprender esas cosas se puede entender leyendo un libro y tal, porque entenderlo no es difícil. Luego uno lo puede aceptar o no lo puede aceptar, lo puede discutir, todo lo que quiera, porque no es más que una filosofía. Es decir, es un pensamiento sobre el mundo y sobre el hombre y sobre la conciencia y tal, ¿no? Pero comprenderlo en el sentido de pasar eso a la práctica, vivir sabiendo que yo no soy un yo, es muy difícil partir de lo abstracto y llevarlo a lo concreto. Sin embargo, la compasión, cuando uno la siente, el problema es que es muy difícil sentirla. Cuando uno la siente, pues uno deja de ser uno y se identifica con el otro. Por eso decía que es un atajo. Un atajo, lo único que ocurre es que el atajo es tremendamente difícil. ¿Por qué? Porque lo primero que tenemos que salir es de nuestro egoísmo. Y luego, en segundo lugar, tenemos que deshacer la imagen que tenemos del otro. Y para eso también tenemos que deshacer la imagen que tenemos de nosotros mismos. Entonces, digamos que es complicado, ¿no? Y en segundo lugar, pues entraríamos en el momento de la iluminación o de la sabiduría de Nietzsche, ¿no? Que sería el renacer, la metáfora de la muerte y el renacimiento en la vida espiritual. Para renacer en el espíritu primero hay que morir, y morir significa dejar de ser un yo, pero saber a ciencia cierta que no eres un yo y actuar sin yo. Esto es muy fácil decirlo, ¿no? Pero, a ver, es que es complicado. Pero ¿cómo va a actuar desde la vacuidad? ¿Cómo va a vivir desde el sentido o la concepción de que no tiene un yo? O de que el yo es funcional. Es muy complicado. Ya os lo he dicho,
que los que han tenido un despertar, digamos, así súbito, nunca súbito, pero bueno, digamos que el último salto ha sido un salto muy fuerte, pues se han quedado, digamos, durante un tiempo colgados, en el sentido en el que no han sido capaces de cuidar de su cuerpo, no pueden cuidar de su cuerpo porque no tienen yo. Una de las funciones del yo es la preocupación por el cuerpo, es decir, pues tengo que comer, tengo que asearme, tengo que moverme, tengo que tener relaciones sociales, tengo que tener pues, todas las cosas que necesitamos, que son muchísimas, ¿no? De todo eso se ocupa el yo. Pero cuando pierdes eso, es complicado, ¿no? Hasta que te adaptas. Por eso, un despertar así más gradual, digamos que es más fácil, porque vas, digamos, relegando poquito a poquito el yo, ¿no? Ahí he puesto en el chat una cosa sobre, comentando la frase esa de Marco Aurelio, ¿no? ¿Eh? Eh, Después he puesto otra de Terencio que me la habéis escuchado citar muchas veces, y es que dice, hombre soy y nada de lo humano me es ajeno, ¿no? Es decir, hasta que no comprendo, no entiendo por medio de la razón que todos somos humanos, daros cuenta del nivel que se exige para llegar a pasar al nivel de la compasión, es decir, al de anular el yo. Eh, eh, Digo todo esto porque se me ocurre como por el retiro, que lo tengo muy reciente, pero es que coincide con Nietzsche, porque la iluminación de Nietzsche es dejar de ser un yo. Si recordáis, el espíritu danzarín, el de la embriaguez. La embriaguez tenía el significado, si recordáis, de ese momento en el que uno está en todos, no se diferencia de los demás, por eso se encuentra bien, ¿no? Porque no hay escisión, no hay ruptura, tú, yo, el mundo, sino que hay una unidad. Pues eso es lo que representa Dioniso, la unidad con la naturaleza y la unidad con los demás, eh, que es risa, que es felicidad, que es contento, que es baile, que es movimiento, ¿eh? Y por tanto identificación con los otros. Y si uno está identificado con los otros, está desidentificado de sí mismo. Ya no es egoísta. Entonces, la frase que he puesto pertenece al estoicismo, y ellos entendieron una cosa que es que todos los hombres somos iguales, que es muy difícil. Porque lo que tenemos hoy en día, bueno, lo que hemos tenido toda la historia, pero lo que hay hoy en día es impresionante con el problema de la inmigración, de los refugiados, con del nuevo orden mundial, etcétera, etcétera, que digamos está viniendo con esto del virus. Entonces, pues está surgiendo un discurso totalmente identitario, por tanto separatista. Está surgiendo la irracionalidad porque, bueno, está surgiendo los efectos de la irracionalidad porque no había racionalidad, porque no se había entendido con el entendimiento, con la mente, que somos iguales. ¿Eh? Y eso es necesario. Nosotros generalmente lo máximo que llegamos es a considerar iguales a los de nuestra familia, a nuestros amigos más cercanos, y con todo y con eso
a los de la familia le ponemos pega, que si mi hermano tuvo un trato de favor, que si mi padre hizo esto, que si la madre, que si el hijo, que si, bueno, ya lo sabéis, ¿no? Es decir, todos lo vivimos, es decir, eh, nos creemos, digamos, el centro, es decir, somos egoístas hasta en los más cercanos, los más próximos. Próximo significa proximus, que es cercano. ¿Eh? Con que imaginaros, ¿no? Sentir que el otro es igual. Eso ya no se trata de comprenderlo, como nosotros los occidentales hemos conseguido, ¿no? Hemos conseguido, pero lo han conseguido algunos, lo han practicado algunos, pero los demás seguimos en el egoísmo, ¿no? Yo llegué por la noche a hacer una meditación sobre la compasión en la que, bueno, que todos conocéis, ¿no? Esta meditación meta de darse amor a sí mismo y dar amor a los demás, ¿no? Y compasión, para disolver el egoísmo que uno tiene dentro. Eso es una cosa que se entiende, pero lo que pasa es que hay que practicarla. La primera forma de practicarla es la meditación, la segunda y definitiva es en la vida, ¿no? Y entonces imaginaba pues a los rumanos, a los gitanos y tal, que acampan aquí cerca, aquí al lado del barrio, y que claro, pues de vez en cuando salen por aquí a pedir y eso. Si pasa por allí, pues están todos hacinados, huelen mal, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces la cuestión es sentir dos cosas. Primero, que son iguales, y si llego a sentir eso, que ya es mucho, daros cuenta el atajo, lo difícil que es. El camino, digamos, intelectual o de la sabiduría es más difícil, porque es más abstracto, pero nos ayuda, porque hay que llevar los dos. Y luego, una vez que uno siente que son iguales, sentirse ser uno de ellos. Es decir, sentir lo que decía Terencio de forma racional. Hombre soy y nada de lo humano me es ajeno. Es decir, yo cuando paso por allí y los veo, siento rechazo. Bueno, ¿por qué? Porque me han enseñado y tal, ¿no? Lo justifica uno porque huelen mal o y tal, ¿no? No, pero el olor simplemente evoca una idea que tengo yo desde muy pequeño, ¿no? O que tenemos todos, ¿no? Y por tanto hay que analizar la idea para que esa idea deshacerla y no identificarme con la idea, ¿no? Entonces sería el paso de la disolución del ego. Pero a ver quién es capaz de sentirse otro, siendo ese otro alguien como he puesto de ejemplo, ¿no? Podría poner otro ejemplo, como el que he puesto en el WhatsApp, ¿no? Todos llevamos a un Gil dentro. ¿Eh? Eso es inevitable. Es decir, si todas las criaturas, es que es muy bonito, y por eso en la New Age cada vez estoy más convencido
que hace un daño horroroso. Y es una gran mentira, una gran manipulación. Y esto no es un discurso dual que yo esté dando, simplemente es un discurso, digamos, compasivo, porque ellos no lo hacen con mala intención, sino por ignorancia. Es muy bonito decir y sentir en una meditación, soy uno, pertenezco a todo, o estoy en el todo, me siento fundido con el todo. Sí, pero es que en el todo está el gitano de ese del que os he hablado. Y no vale lo general y lo abstracto, porque lo general y lo abstracto es muy fácil. Lo difícil es lo concreto. Por eso, cuando terminamos de meditar, o cuando terminamos de leer el Zaratustra que nos dice esta cosa, no esto que estoy diciendo ahora mismo, porque esto es, digamos, una interpretación así espiritual de la frase de Nietzsche, ¿no? Llega la vida. Y la vida es que no tiene nada que ver con lo que yo he meditado. Entonces, claro, hay que preguntarse, ¿para qué meditamos? ¿Qué estamos haciendo? No estamos convirtiendo la meditación, el rato o los 2 ratos que le echemos a la meditación en algo ahí encapsulado en el que sentirse bien, ¿no? Como cuando uno se da un masaje o va a ver una película. Pues a lo mejor es que es más provechoso irse a ver una película o darse un masaje o leer un buen libro, ¿no? Es decir, que, y enlazando con Nietzsche, el camino es solitario, y el camino que emprende Zaratustra es solitario. Pero es que el camino que es de ida y vuelta, como ya hemos visto, es el viaje, ¿no? De Ulises, de vuelta a casa, primero va a la guerra, después tiene que volver, y a ver qué se encuentra allí encima, ¿no? Lo tenemos que recorrer con muchas dificultades, en el sentido de que tenemos un montón de problemas internos nuestros que tiran de nosotros. En el caso de Nietzsche diría la, la inercia de la historia. Es decir, la historia nos ha hecho pensar que el hombre es un ser racional, que puede explicar el mundo, que el mundo se divide en la materia y el espíritu, que lo bueno es el espíritu y la materia es lo malo, que la materia es pecado, ha introducido la culpabilidad, ha introducido la moral de los débiles, todas esas cosas, ¿no? Y todo eso es una gran mentira y una forma de dominar a la humanidad, según Nietzsche. ¿Ah? Bien, pues cuando uno emprende el camino, porque se le ha caído la venda de los ojos, se da cuenta, pues esas cosas que acabo de decir, que son ideas y que se pueden, digamos, argumentar, y todas esas cosas que vienen en los libros de texto, argumentados y explicados, no se trata de eso, porque no estás haciendo un examen de filosofía, ¿entendéis? Para aprobarlo, aunque sea con un 5 raspado, si no pasa nada, ¿no? No,
se trata de que, es que eso, si te has metido en este mundillo, si estás aquí, es porque has sentido de alguna manera que sin esta acción no tiene ningún sentido la existencia, ¿no? Pero claro, todas esas cosas que he dicho antes, que descubre Nietzsche, o que descubre, por eso los comparo, ¿no? La espiritualidad y el anuncio de Nietzsche, además, es Zaratustra, que representa a Zoroastro, a una religión muy antigua que predicaba la no dualidad, ¿no? Pues resulta que tienes que deshacer en tu cabeza todos esos nudos que son impedimentos para tu acción. Pero claro, todos esos nudos que son ideas que uno tiene son emociones también. Te sientes identificado con las ideas, muchas de ellas son inconscientes, no sabes ni cuándo las adquiriste, producen una emoción, de la emoción, si eres consciente, de eso siempre vas a ser consciente. ¿Eh? Claro, por eso hay que entrar, digamos, en la autoindagación a través de las emociones y ver qué hay debajo de esas emociones. Y desarmar toda esa construcción. Por eso decía Nietzsche, el crepúsculo de los ídolos, que es el título de una de sus obras, o de cómo se filosofa con el martillo. No se trata de construir nada nuevo, sino de filosofar a martillazo. Ahora bien, cuando nos quedamos sin todo ese conjunto de ideas, ¿qué hacemos? Es lo que los dos presupuestos que los que habría asistido alguna vez a las meditaciones, que ahora son los martes, mañana, pues el primer presupuesto es el de yo no medito para mí, sino medito para mejorar el mundo, para que mi paso por la vida deje una huella en el mundo, pero no por vanidad, sino en el sentido de que mi paso por la vida sirva para eliminar algo del sufrimiento que hay en el mundo. Siempre que se libera algo de sufrimiento que hay en el mundo, va a liberarse algo de sufrimiento que yo tengo. Pero no se actúa de esa manera. Es decir, no se actúa de esa manera un quid pro quo. Es decir, esto por lo otro. No. Sino que el motivo es ese. Y en segundo lugar, si recordáis, de la meditación, son los dos pilares de los que partimos este año, es que cuando meditamos, y bueno, y lo que pretendemos con la meditación es dejar caer todo nuestro sistema conceptual, todo ese conjunto de ideas que nos sostienen. Ese es el no pensar, no el que los pensamientos cesen, no, vamos a ver. El cerebro sigue pensando igual que el hígado sigue funcionando cuando estás meditando. ¿Que va a estar pensando de otra manera? Bueno, sí, eso sí. Vale, pero igual que el corazón va a latir más despacio y también. Pero eso tiene otro significado. Bueno, pues en Nietzsche estamos en las mismas. Es decir, si no somos capaces de destruir todas las ideas que ha generado Occidente, vamos a llegar, es lo que nos está diciendo Nietzsche, vamos a llegar al nihilismo. El nihilismo es que no hay nada.
a lo que, digamos, aferrarse, no hay sentido de la existencia del mundo, pero lo malo del nihilismo es que no hay nada desde el punto de vista nuestro subjetivo. Entonces vivimos en un estado de angustia, ¿no? Pero sí hay muchas cosas que es lo que ocurre hoy en día. Por eso el anuncio de Nietzsche, de que él filosofaba para los que tenían que llegar 100 años después, ¿no? Entonces a Nietzsche se le ha acusado muchas veces de ser un nihilista, cuando Nietzsche es un vitalista, es decir, el valor es la vida, estar vivo. Pero ¿qué es la vida? La vida es creación continua, es movimiento, es fluir, es tensión de los opuestos. ¿Eh? Digamos, lo más parecido que podemos hablar de la vida, el río de Heráclito, el eterno devenir, o el Tao, del taoísmo, ¿no? El concepto, la idea de Tao del taoísmo, ¿no? Que es muy similar a Heráclito, lo que decía Lao Tse. Entonces, eso es lo que ocurre cuando se filosofa con el martillo. Pero claro, cuando no estamos, digamos, alerta, ¿eh? Es decir, no nos hemos dado cuenta, como nos dice Nietzsche, que Nietzsche lo que va a hacer en su travesía, en su viaje, es anunciar la verdad de que Dios ha muerto y las consecuencias de que Dios ha muerto a la humanidad, ¿eh? Para ponerlos alerta, digamos que le está ayudando, que les va a ayudar a que se le caiga la venda de los ojos, a que se paren, ¿no? Y dejen de hacer lo que hemos leído en la última sesión, digamos, el payaso, no peyorativamente, ¿no? Entre comillas, ¿no? Y que tomen conciencia de la que se les viene encima. La que se les viene encima es la que tenemos encima. Nietzsche no es un profeta en el sentido esotérico de la palabra ni nada de eso, sino, digamos, que ha analizado en su cabeza el transcurrir las tendencias de la historia, y él pensaba que si la historia seguía la tendencia que teníamos en el siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX, que es la que él escribe, pues él a aquella época la llamaba decadencia, es decir, decadencia. Estamos en la época de la decadencia, no del nihilismo. Pero la decadencia, si no le ponemos remedio, y ahora ya podemos hablar, después de 120 años de la muerte de Nietzsche, ahora ya sí podemos hablar, o 130, ahora ya sí podemos hablar de que la tendencia que Nietzsche pronosticaba, o sea, en lo esencial, en lo que se refiere al nihilismo, se ha cumplido. El último libro que escribí yo sobre, bueno, el penúltimo, sobre estas cuestiones de reflexión político, social y ética, se llamaba Un grito en el desierto de lo real. ¿Por qué? Porque había caído en la cuenta después de un montón de años intentando hablar a mis alumnos y a los que no eran mis alumnos, a la sociedad que me rodeaba,
¿no? Pues era como un grito, porque era desesperado, no era una... sí, partía de un análisis racional y tal, pero emergía o surgía de la desesperación de ver un mundo que se viene abajo sin darse cuenta. O que hay poderes fácticos que se dan cuenta, pero por lo que sea no se actúa, ni desde los poderes fácticos, ni desde la sociedad. Es decir, desde los ciudadanos. Entonces los ciudadanos no son ciudadanos, sino ciudadanos vasallos. Pero claro, por eso era un grito, no era un discurso, ¿no? Era un grito. En el desierto de lo real es la categoría de que se nos impone. Es decir, el mundo que vemos ante nuestra mirada se nos impone de tal manera, no es que nos lo imponga alguien de fuera, cuidado, no. Se nos impone su realidad con tal fuerza que no vemos la manera de cambiarlo. Y desierto en el sentido de que uno habla, que en este caso no era hablar, sino que era como un gritar ya, es decir, a estilo Diógenes, ¿no? Pero no hay nadie. Está lleno de gente, pero no hay nadie. Ese es el nihilismo. Es decir, la gente va a playa, la gente va a los supermercados, está todo lleno de gente. Está todo ocupado. La gente no para de ir y venir a los sitios. La gente no para como hormiguitas de construir más y más y más y más. Pero nadie escucha. Nadie se para a pensar de dónde viene todo y a dónde va a ir todo. Nadie se para a pensar que son impermanentes o que somos impermanentes, ¿no? Sino que todos tenemos prisas por llegar a ninguna parte. Entonces, ese era el grito de Zaratustra en el sentido de decir, el hombre ha muerto y Dios ha muerto y el hombre es algo que puede ser superado. Pero después se da cuenta de que Dios había muerto, nosotros habíamos sido los asesinos y a ver qué hacíamos sin Dios, ¿no? Es decir, Nietzsche se da cuenta no solamente de la tendencia o profecía de la historia, sino que se da cuenta de que esa profecía de nihilismo podía ser el fin del hombre. Pero podía ser el fin del hombre en el sentido no solo del fin del hombre en el que él lo decía, porque él lo decía en un sentido totalmente esperanzado, es decir, ojalá ocurra ese fin del hombre y aparezca el superhombre, porque en definitiva el hombre es un puente tendido, ¿no? No. Lo malo, lo malo, bueno, aquí no es ni malo ni bueno, pero simplemente lo que puede ocurrir es que digamos, ese fin del hombre sea el fin de la especie humana. Y claro, bueno, ahí sí introduzco, digamos, algo que no estaba en Nietzsche, ¿no? Que está, digamos, en el budismo, que es el tema este de la compasión, ¿no?
aunque eso fuese verdad, estuviésemos ciertos de eso, simplemente es una hipótesis que tiene muchos visos de que se cumpla, ¿no? Aunque eso fuese verdad, aunque eso fuese así, nosotros no tenemos más remedio que intentar evitar todo el máximo sufrimiento del mundo. Pero evitar el máximo sufrimiento del mundo es evitar el sufrimiento en particular. No se trata de recitar un mantra, el mantra de la compasión. Sí, eso te ayuda a concentrarte y a vibrar, digamos, en la energía de la compasión. Muy bien. No es necesario, pero si tienes esa herramienta, muy bien. Pero es cuando no estás con el mantra, cuando no estás meditando, sino en el mundo, en la cotidianidad. Claro, aunque, porque como uno no sabe cómo pueden ser las cosas, ni cómo va a terminar todo, ni, bueno, además sabe, claro, esta es la ayuda de la sabiduría, sabe que en definitiva todo esto es ilusión, que todo esto no es más que un sueño. Y así se puede soportar el sufrimiento tanto individual como el de todo el mundo. Pero el hecho de que eso sea así no evita que particularmente uno sufra y que el otro sufra. Es como el científico, ¿no? Te explica por qué una manzana tiene un sabor. Ahora bien, por muy bien explicado que esté y llegue a lo último de la explicación, tú nunca sabrás cómo sabe una manzana hasta que no le pegue un muerdo, ¿no? Pues lo mismo. Lo mismo ocurre con el salto de la compasión, es decir, de la comprensión y el entendimiento a ejercer la compasión, ¿no? Está muy claro, por ejemplo, en Sócrates y está muy claro, por ejemplo, en Jesús de Nazaret. En Sócrates afronta la muerte con serenidad, con tranquilidad, ¿no? Y bueno, sus últimas palabras, bueno, no son exactamente las últimas, pero bueno, entre sus últimas palabras está aquello de que le dice a los atenienses, bueno, pues ya se ha acabado el juicio, ya ha llegado la sentencia y ahora pues solo queda una cosa. Vosotros atenienses que me habéis condenado, pues viví y yo que he sido condenado, morí. Y bueno, el tiempo nos dirá, ¿no? Sócrates estaba seguro de que había sido condenado debido a la ignorancia del pueblo ateniense. La ignorancia tiene también mucho que ver con los intereses particulares que uno tiene, que lo confunden, lo ofuscan y no le dejan ver con lucidez, con claridad, cómo son las cosas, ¿no? Entonces, ese es Sócrates. Jesús nos muestra más, digamos, un carácter humano, o lo que se nos cuenta de él. Sócrates parece que está muy idealizado, como si fuese como un dios, ¿no?
cuando dice eso de Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hay como la duda que uno tiene siempre, que también es muy importante. Es decir, ¿esto que estoy haciendo? ¿Qué es? ¿El indio? ¿O algo que me va a llevar a alguna parte? ¿O otro camino para llegar a ninguna parte y perder mi tiempo y mi vida, pudiendo haber hecho otras cosas? ¿No? Porque ya he dicho que esto requiere dedicación, ¿no? Y entonces, pues, cuando uno se dedica a algo con dedicación, es decir, con exclusividad. Exclusividad no quiere decir que no haga otras cosas. Exclusividad significa que por debajo de todo lo que hay un fondo común que lo une. ¿Eh? Yo me acuerdo que tenía un amigo en la facultad que no sé si ahora es decano de la Facultad de Filosofía. Iba mucho con él al cine. Y el tío allí en la oscuridad sacaba una libretina para tomar nota de las cosas que se le ocurrían allí viendo la película, y después desarrollaba artículos larguísimos y tal, ¿no? Y lo sigue haciendo porque últimamente ha hecho una asociación de antiguos alumnos de la Facultad de Filosofía y siempre pone muchos ejemplos de películas, ¿no? Bueno, pues eso es un ejemplo de vocación, es decir, vocación total y definitiva a eso, ¿no? Entonces, pues esa es la cuestión, ¿no? Si no tenemos esperanza de que realmente lo que hacemos, o confianza, esperanza no, confianza en nosotros mismos, pues resulta que el mundo se puede volver muy hostil, ¿no? Entonces hay que estar un poco vacunado contra eso, ¿no? Zaratustra, y lo iremos viendo si habéis leído más el libro, se lleva muchos palos en el sentido de decir, se lleva muchos desengaños, pero eso es una metáfora de lo que nos ocurre y nos va a ocurrir en la vida al emprender un camino en el que ponemos toda la carne en el asador, es decir, es que esto es lo que quiero hacer. Pues nos vamos a encontrar con muchas dificultades internas y externas, ¿no? Y esa es la cuestión de lo que viene con Zaratustra, ¿no? Es decir, de su caminar por la tierra, o de la vuelta a la caverna de Platón. Digamos que es lo que hay. Suena, vamos a ver, suena un poco desesperanzador, o podemos decir triste y tal, pero si nos suena así es, digamos, porque es a nuestro ego que se resiste, es decir,
no nos gusta tener que pasar por ahí. ¿Qué decía Jesús? Si es posible, aparta de mí este cáliz, ¿no? En Sócrates, que digamos, la descripción es un poco así más mítica, más endiosado, ¿no? Pues el juicio se lo toma a broma, ¿no? No se lo toma como un sufrimiento y tal, ¿no? Pero bueno, su vida entera, digamos que es un sufrimiento porque es un sufrimiento, no, es un dolor, él no sufre porque está por encima del sufrimiento, ¿no? Está por encima del sufrimiento porque él ya no echó, es decir, él es cualquier ateniense, ¿no? Y por eso los comprende, ¿no? Entonces, cuando experimentamos esta situación, por ejemplo, la situación que estamos viviendo mundialmente, ¿no? Como lo que Nietzsche nos anunciaba, que es más o menos esto, ¿no? Pues digamos que estamos pensando con nuestro yo chiquitito, ¿eh? Porque si nos pusiésemos en la piel del gitanillo de ahí, del recinto ferial y tal, pues veríamos que hay otro tipo de dolor, ¿eh? Que es más dolor. Si nos ponemos en el papel de un refugiado, si nos ponemos en el papel de alguien que está en un campo de refugiados y que ha perdido a su marido o a sus hijos y tal, y no le da a nadie asilo, ni trabajo, ni nada, pasa hambre, eso es mucho dolor. Entonces, cuando sentimos el dolor ese de decir, pero si es que no podemos, yo no puedo, yo solo no puedo eliminar el dolor en el mundo. Estamos pensando egoicamente, ¿no? Entonces, vamos a ver. Nos podemos ir a otro filósofo que es uno de los poquitos, junto con Heráclito, que Nietzsche lo lee y que no critica, ¿no? Bueno, lo critica, pero lo tenía siempre debajo de la almohada para leerlo, que es a Spinoza. Y eso que digamos parecen polos opuestos, ¿no? Nietzsche decía, vamos a ver, tenemos dos emociones básicas. No llamaba emociones, sino llamaba afectos, que son la alegría y la tristeza. Ahora bien, hay una cosa muy importante que tenemos que aprender, ¿eh? Las dos no pueden estar juntas. Eso no quiere decir que no tengamos las dos. No sé si me explico. Un poco sutil, pero eh, mm, potencialmente podemos tener las dos. Pero en un mismo instante o estamos tristes o estamos alegres, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, además Spinoza añade una cosa interesante. La tristeza disminuye la potencia de vivir o el ánimo de vivir o las ganas de vivir. Mientras que la alegría aumenta las ganas de vivir. Por tanto, la tristeza, si disminuye las ganas de vivir, lo que hace es contraernos. Por tanto, cuando estamos tristes, el que nos gobierna es nuestro yo, pequeñito, ¿no? Ese es el que manda, digamos.
Ese es el que se lleva el gato al agua. Ahora bien, cuando estamos alegres, nuestra conciencia no está restringida. Hay que ver cómo son las cosas, hay que ver cómo es fulanito, hay que ver que si Trump para arriba, que si Trump para abajo, hay que ver que si cambio climático, todo agobiado. No. En el estado de alegría nuestra conciencia está expandida. Hay menos yo, aunque haya yo, o a lo mejor estamos tan contentos que ni hay, por lo menos en algunos instantes. ¿Eh? Y tenemos una facilidad de comunión, ¿eh? Es decir, de estar con los demás, de sentir con los demás, de comunicar con los demás. No comunicar que yo eche un rollo al otro, sino que el otro sea capaz de sentir lo que yo le digo y yo sea capaz de sentir lo que por su cabeza puede estar pasando. ¿Eh? Algún día tenemos que practicar, esto se nota mucho en una cosa que es una forma de meditar, que ya os he hablado alguna vez, la escucha consciente. ¿Eh? Veréis lo interesante que es escuchar a alguien sin poderle responder, ni replicar, ni nada. Al principio se muerde uno la lengua, capaz, algunos pueden ser que se arranque y todo, pero vamos. El caso es que al final es aceptación y comprensión. Si os dais cuenta, cuando hablamos, nos atropellamos y estamos deseando, por respeto, como hemos aprendido unas normas, estamos deseando de que el otro termine, porque no le estamos haciendo ni caso. Estamos deseando de que el otro termine para nosotros ya nuestro rollo. Es decir, como decía Umbra, para vender nuestro libro. Es decir, que no nos importa. Pero claro, es que lo que está contando el otro, sale de dentro. Y entonces yo me tengo que poner en su lugar para poderlo comprender. Pero como yo no hago caso, por eso la escucha consciente, digamos que es una forma de diálogo que complementa al debate, ¿no? Que es muy interesante y que te ayuda a comprender al otro, ¿no? Bueno, pues ese es el camino que nos plantea, ¿no? Una vez que anuncia la muerte de Dios y que el hombre se puede superar, ¿no? Ese es el camino que nos plantea Nietzsche. Si queréis, leemos alguna frase más, algún párrafo más. ¿Qué quieres que leamos? Así con los micrófonos cerrados. Sí, ¿Eh? ¿Se oye? Sí, sí, se sí. oye. Así con los Sí, micrófonos se oye. cerrados, os podéis dormir y todo, vamos. Como no se os escucha. Bueno, ¿alguno quiere leer algo para seguir un poco adelante? Vale, si quieres lee un poquito. ¿Eh? El libro tiene la letra muy chiquinina, pero bueno, vamos a ver. Sí. Le pedí del ordenador. ¿Qué es el mono para el hombre? ¿Una irrisión o una vergüenza dolorosa? Y justo eso es lo que el hombre debe de ser para el superhombre, una irrisión o una vergüenza dolorosa. Ahí donde lo dejamos. ¿Perdona? Que ahí donde lo dejamos. Eso es lo que... Sí, os sigo. Bueno, yo que sé, enlazo. Habéis recorrido el camino que lleva desde el gusano hasta el hombre, y muchas cosas en vosotros continúan siendo gusano. En otro tiempo fuisteis monos, y también ahora es el hombre más mono que cualquier mono. El más sabio de vosotros es tan solo un ser escindido, híbrido entre planta y fantasma.
Pero ¿os mando yo que os convirtáis en fantasmas o en plantas? Mirad, yo os enseño el superhombre. El superhombre es el sentido de la tierra. Diga vuestra voluntad, sea el superhombre el sentido de la tierra. Yo os conjuro, hermanos míos, permaneced fieles a la tierra y no creáis a quienes os hablan de esperanzas sobreterrenales. Son envenenadores, lo sepan o no. Son despreciadores de la vida, son moribundos y están ellos también envenenados. La tierra está cansada de ellos, ojalá desaparezcan. En otro tiempo, el delito contra Dios era el máximo delito. Vale. Antes de eso, del delito contra Dios. Bien. En todo lo que os he estado diciendo, os he dicho, os he contado bastante de lo que nos va a anunciar Nietzsche. Nietzsche anuncia el superhombre. Pero daros cuenta de el reto de Nietzsche. Y por eso la comparación que hago yo con, digamos, con la vida espiritual. Es decir, Nietzsche está diciendo cómo hay que vivir. Y el cómo hay que vivir es la ruptura con el pasado. Con el pasado, que sería la muerte del antiguo yo, para un renacimiento en el nuevo yo, que en este caso de Nietzsche es el superhombre. ¿Vale? ¿Sabéis lo que ha querido decir ahí Nietzsche? ¿Sigo? No, que si lo habéis entendido. Ah, sí, se entiende. A mí de este párrafo lo que más me llama la atención es la exclamación, sea el superhombre el sentido de la tierra. El sentido de la tierra. Claro. Me parece fuerte. Una frase muy fuerte, muy importante. Ahí se dicen dos cosas. Primero, todo lo que se nos ha contado es un engaño. El engaño es el engaño de Occidente, que es la unión, digamos, entre Platón y el cristianismo, ¿no? Y ahora lo nuevo es el superhombre. Es decir, hasta ahora el hombre no ha pasado de mono, digamos, o el más mono de los monos. Es decir, el sabio era pues alguien que realmente no sabía nada, ¿no? Comparado para lo que aún debe aprender. Pero lo que aún debe aprender no es un conjunto de teorías, no es erudición, sino lo que tiene que aprender es que el sentido del mundo no es lo que se nos ha contado. Y lo que se nos ha contado era que la Tierra, todavía estamos viviendo de esas consecuencias, y mucho más 400 años después del surgimiento de la ciencia moderna, que es la Tierra está por un lado y el cielo, digamos, estaría por otro, el cielo del espíritu estaría por otro, y no tenemos nada que ver con el espíritu, ¿no? Pues no. La verdad es que el superhombre, que no es ninguna idea, esto es muy importante porque en Nietzsche las ideas son conceptos, los conceptos son máscaras, las máscaras son momias vacías, momias conceptuales, pues resulta que el superhombre es una forma de estar en el mundo, que es la forma dionisiaca, que es la forma de estar por encima del bien y del mal. El superhombre es la forma de estar en el mundo sin que necesitemos del Dios de la tradición cristiana, del Dios impuesto, del Dios vengador, del Dios que castiga, del Dios o la Iglesia que separa el cielo y la tierra,
del Dios que culpabiliza, o la Iglesia, ¿no?, que inventa ese Dios, que culpabiliza, por encima del miedo, sino que el superhombre es el hacer, no el pensar, sino el hacer. Por eso es el espíritu dionisiaco. El espíritu apolíneo es, digamos, el de Sócrates y Platón y tal, que era el del pensar. No, no se trata de pensar el mundo, se trata de vivir. Porque es que uno es vida. Por eso, cuando nosotros hemos exportado, Europa, me refiero a Europa, ha exportado su civilización, su forma de concebir el mundo al resto del mundo, que aquello fue, digamos, pues algo inexplicable, como Europa, que en el siglo XV estaba totalmente dividida en feudo y tal, y era pobre, no era nadie, comparado con los grandes imperios que había realmente en aquel momento en la Tierra, pues es capaz de unificarse. Se inicia el capitalismo, no el capitalismo moderno, que ya es en el siglo XIX, y en un siglo, en menos de un siglo, conquista el mundo entero, Europa. Pero no solamente que lo conquiste militarmente, sino que lo conquista ideológicamente. Claro, comienza la conquista ideológica, que se empieza por la fuerza, reprimiendo todas las demás culturas, sino que perdura hasta ahora, convertida en la cultura global, el pensamiento único que tenemos, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Pues que había otras culturas, bueno, casi todas las culturas, en las que no había esa separación. Si habéis visto el vídeo de Lola que nos mandó, de los chamanes, los druidas y tal, ¿no? Nunca en ninguna cultura, salvo en la cultura occidental, se produce la separación entre la tierra y los cielos, o el espíritu. Eso es una escisión tremenda, que se representa en el mito del Génesis. Claro, luego está reforzado por otros mitos griegos, ¿no?, que se representa en el mito del Génesis con la expulsión del paraíso. Paraíso es el cielo, ¿verdad? Pero si os dais cuenta, es que en los evangelios nos lo dice, pero eso los evangelios no nos dejan leerlo. Es el cura el que lo lee en la iglesia, y lo interpreta. Por eso la frase que tú dices, que te ha llamado mucho la atención, es tan importante. Ahora, el sentido de la tierra es el superhombre, pero es que no hay más allá del superhombre. Lo que está más allá del superhombre, que no está más allá del superhombre, es el mismo superhombre, que consiste, me parece que has dicho algo de esto que voy a decir, en la voluntad de ser ese superhombre, en la voluntad de realizar en la tierra el superhombre. Pero no, digamos, como hizo la lectura nazista, realizar una raza y tal de supuesto superhombre, que poco tiene esto que ver con Nietzsche. No se trata de eso, sino el espíritu de
el superhombre realizado en la Tierra. ¿Y cuál es el espíritu del superhombre? Pues todo lo que hemos dicho, el espíritu dionisiaco. Realizado en la Tierra, pues que cada uno de los hombres viva como superhombre. Y eso significa una liberación. Daros cuenta. La similitud, la metáfora que estamos estableciendo entre el camino espiritual y lo que Nietzsche nos está diciendo a través de su Así habló Zaratustra. Nietzsche nos está ofreciendo una liberación. ¿Por qué? Porque, en definitiva, Nietzsche lo que nos está diciendo, vamos a ver, todo lo que se ha inventado para oprimiros. Por eso, el camino espiritual, el camino de Nietzsche, da igual, cualquiera de los dos, si es el mismo, es otro camino dentro del camino espiritual, pues produce tanto dolor, no sufrimiento, sino dolor. ¿Dolor en qué sentido? Pues dolor en el sentido de soledad, incomprensión, de todas esas cosas así, pero que, vamos a ver, que esas son las primeras dificultades que uno las tiene que pasar. Porque ni uno está solo, ni hay uno, ni nada de eso. Es decir, a medida que vas avanzando, va aumentando tu alegría. Y la voluntad, que en Nietzsche se llama voluntad de poder, pues nosotros podríamos entenderlo, o a mí me gusta entenderlo en términos de Spinoza, con la palabra alegría de vivir. ¿No? Si tenemos alegría, no hay lugar para la tristeza, como decíamos antes. Estamos alegres. Estemos como estemos, da igual. Hay que invocar la alegría. Hombre, una forma de invocar la alegría, por ejemplo, es el agradecimiento. Somos seres interconectados. No estamos separados, aunque nos sintamos a veces separados. Eso es una percepción egoica. Estamos conectados con todo el universo. Si damos un paso más allá, más profundo todavía, ni siquiera es que estemos conectados con todo el universo, es que como nosotros no somos una sustancia, una cosa, una bolita que está formando una red con todas las demás bolitas del universo, sino que somos como una madeja, pues no tenemos sustancialidad, pues estamos en todo el universo, en todo lo que hay. Entonces, vamos a ver, no hay sentimiento de soledad. Si nos sentimos solos es un ataque del ego, podemos pensarlo así, ¿no? Un ataque del ego para, digamos, sobrevivir, para que el ego sobreviva, ¿no? Por eso es tan importante lo de el superhombre del sentido de la Tierra. Olvidémonos de las teorías que nos van a oprimir, que solo sirven para oprimirnos. Vivamos la vida desde la alegría, desde el momento presente que tanto se habla ahora. Por eso Nietzsche va a decir amor fati, en lo que coincide con los estoicos, que lo vimos en la primera sesión, ¿no? Es decir, amor al destino. Pero amor al destino es querer lo que me ocurre ahora. Es, como decía Nietzsche, un eterno decir sí. Y eso es que inevitablemente, cuando
cuando lo leí por última vez, lo dije, ¿no? El año pasado vi el paralelismo con una guía espiritual, ¿no? Pero ahora que lo estoy, digamos, recreando a la hora digamos, de transmitirlo y tal, los conceptos, cada vez lo veo más claro, ¿no? Es que es un camino espiritual lo que está proponiendo Nietzsche, una transformación interna que nos lleva a la autorrealización a través de la autoliberación de las cadenas que nos atan, ¿no? Son las del pensamiento. El pensamiento heredado y el pensamiento, vamos, heredado tanto del pasado como heredado en nuestra propia vida, en nuestra propia existencia. ¿Vale? Entonces, es muy importante darse cuenta de eso. La voluntad, decía, por tanto, es la alegría. La alegría de ser. Es que si tenemos esa alegría, no tenemos tristeza. Y si tenemos esa alegría, nos expandimos. Y antes iba a decir una cosa. Podemos practicar esa alegría con el agradecimiento. Es decir, no solamente un agradecimiento así abstracto, de agradecimiento a todo, sino imaginaros todos los momentos felices que habéis tenido en vuestra vida. Siempre ha sido a causa de otros. Claro, vosotros habéis permitido que el otro entre en vuestra vida y os pueda hacer feliz, ¿no? Pero siempre son los demás. Es decir, o es la lectura de un libro que os va a hacer feliz, os va a abrir la conciencia de forma increíble, la conversación con un amigo, las enseñanzas de un maestro intelectual o de un maestro espiritual, da igual. La sonrisa de un hijo, por ejemplo, ¿no? Todo eso son cosas que te han hecho feliz y tú no has participado. Pero ahora imaginaros cuando hemos sido infelices y lo que nos queda, como no nos enteremos de qué va la película. Cuando hemos sido infelices, ¿dónde está la causa de nuestra infelicidad? ¿Quién nos ha producido la infelicidad? Viene de fuera, ¿no? ¿Eh? No. Viene de fuera, ¿no? Viene de fuera. No, yo creo que viene de la mente, la produces tú. Exactamente. Yo normalmente diría que es por la proyección hacia el pasado o hacia el futuro. El miedo que nos da. Sí, pero eso ya es cierto lo que dice, pero es una abstracción, una teoría y a mí me interesa que sintáis lo concreto. A pesar de ser filósofo, que me dedico, digamos, al mundo de las ideas, de lo abstracto, pero digamos que lo que intento con la historia mía es aterrizar,
¿no? Y entonces, pues, aterrizar significa en la experiencia concreta, ¿no? Entonces, lo que dices tú es cierto, pero luego has dado una explicación que es una teoría. Bueno, yo lo digo por mi experiencia, porque sabes que teorías no he estudiado muchas. No, pero está por ahí en internet, Sí. todos los vídeos lo dicen, todo el mundo, ¿no? El pasado, el futuro, vive en el ahora, no sé qué, no sé cuánto. Buah. Sí, pero yo, a ver, te cuento mi experiencia. No, espera, un momentino. Ah, vale. Porque Lola se equivoca. ¡Ja! Vamos a ver. Sí, totalmente. Cabarrabo. A ver, claro, tú dices que viene de fuera. Mm, A ver. Cuando tú sufres, Sí. ¿quién sufre? ¿Sufro yo? Claro. ¿Y ese yo quién? ¿Sufro yo? ¿Quién es ese yo? El pequeño yo. Ese yo. Déjala, déjala, porque tiene que hacer la autoindagación ella. ¿Sabe, Hilario? Sí, sí. La tiene que hacer ella para comprenderla, Vale, vale, sí, sí. para interiorizarla. Sí. Digamos, para Vale. Era una pregunta, una pregunta. Yo... crear es que la comprensión profunda lo que nos va a hacer es crear nuevos circuitos neuronales por los que nuestros nuevos pensamientos van a ir. ¿eh? Por eso, Claro. porque los otros llevan muchos años funcionando. Vamos a ver, ¿quién sufre? Sufro yo. Vale. Yo siento. Sufro yo. ¿Qué sientes? Primero, ¿qué siente? A ver, recuerda, no hace falta que no nos lo cuentes ni nada. Recuerda un momento de sufrimiento. Sí. ¿Qué siento? Ay, ¿qué siente? Siento dolor, siento sufrimiento, Vale, ¿no? vale. Cuando ¿Y el dolor a qué? yo siento. ¿Cómo? El ¿El dolor? El dolor me llega. ¿A qué te lleva? Vamos a ver. ¿A qué me lleva el dolor? Sí. Tú dices que viene de fuera, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ese dolor te lo ha producido, según tú, Algo. una situación o una persona. Una situación puede ser o una persona, claro. Es que no hay más opciones, ¿no? Es decir, Claro, una situación que concreta. puede ser, digamos, causal o una situación que puede ser accidental totalmente, ¿no? O una persona. Sí, ¿eh? sí. Y eso te produce dolor. Y Sí. cuando tú sientes ese dolor, ¿qué sientes debajo del dolor? ¿Qué siento debajo del dolor? A ver. Vamos a ver. Siento, a ver, pues siento, no sé decirte, Juan Pedro, ¿qué siento debajo del dolor? Vamos a ver. Imagina que el daño te lo ha producido una persona. ¿No? Sí, claro. Vale. Sí, de acuerdo. Sí. ¿Qué sientes? Pero soy yo la que me lo estoy produciendo a mí, claro. No, ya estamos con la teoría. ¿Qué sientes? A ver. ¿Qué siento? Para ser consecuente dice... con lo que has dicho antes, ¿eh? Sí. Para ser consecuente de que el daño viene de fuera. Sí, por ejemplo, claro, pues hay una situación o hay algo que me hace sentir, pues eso, pues que me duele.
sí. Vale. ¿Y qué siente? Pues Si te la ha siento producido angustia, siento... una persona, ¿qué siente? ¿Cómo? Que si te la ha producido Perdona, que otra no te... persona, ¿qué siente? A ver, si me ha producido dolor, si me ha hecho daño una persona, si siento dolor, ¿qué siento? Pues siento, pues enfado contra esa persona, lo primero. Exactamente. Sientes enfado. Claro, ¿El enfado qué es? claro. El Agresividad. enfado que... Te lo digo. Sí, claro. El enfado es agresividad. Es decir, cuando yo me enfado, me convierto en alguien agresivo. ¿Eh? Tú ves un gato o un perro enfadado y tiene los pelos erizados, es decir, está en situación de ataque. Sí, me estoy defendiendo. Exactamente. Y entonces te Sí, estás defendiendo. Y entonces, sí. ¿qué estás produciendo? Pues ¿Más sufrimiento o menos sufrimiento? más sufrimiento, Claro, claro. Sufro más, sufres más. claro. ¿Pero por qué? Sí. ¿Por qué sufro más? A ver. Porque me estoy identificando con todo eso que me está sucediendo, ¿no? Con esa situación, con ese sentir en ese momento. Sí, pero eso es una teoría también. Sí, sí es cierto. Una teoría. Es que yo no sé qué más decirte. A ver. Para hacerlo breve, ¿qué te sientes? ¿Víctima? Claro, sí, sí, me siento víctima. Ya está, vale, Me siento atacada y me siento, claro, me siento víctima, sí. te sientes Sí, víctima. sí. Es decir, Mm. te identifica Cuando me han hecho daño, sí. cuando te han hecho daño, sí. ¿Quién te ha hecho daño? Mm. Pues el otro. Si estoy metida dentro de todo lo, ya no sé qué, pero sí. ¿Te ha hecho daño el otro o lo que tú piensas del otro? Claro, lo que exactamente es todo, No, es todo no. O es es la una idea cosa que o es yo la otra. tengo. ¿Eh? Es la idea que yo tengo. Exactamente. Es la idea que yo tengo, lo que me hace Entonces daño. el otro Que tiene algo que ver con esto. no, tiene que ver conmigo. Tiene que ver conmigo. Entonces, Soy yo. Soy yo la que... si tiene que ver contigo, ¿Cómo? que si tiene que ver Es contigo, una forma... Sí, es el yo, lo que decimos, claro. claro, es una invención tuya para protegerte de la idea que tú tienes del otro o de los otros en general. Eso ya habría que analizarlo, etcétera, etcétera. Estamos viendo el esquema, digamos, en abstracto. ¿Eh? Entonces, Sí, sí, claro. Yo me yo estoy me he protegiendo, tengo identificado, una idea errónea de algo que claro, ha sucedido exactamente. Es decir, y estoy equivocada. estoy sufriendo por ignorancia. Exacto, totalmente. Y Es entonces cierto. proyecto mi ignorancia en culpa hacia el otro. Sí, Culpabiliza al otro. Cuando culpabiliza al otro, mi ignorancia, que es mía, sí. ya me deja de pesar. Ya no Vale. soy responsable de mi ignorancia. Entonces me quedo más tranquilo que unas Pascuas. Y si encima Sí, doy rienda suelta a mi agresividad, hombre, vamos a poner que sea una agresividad normal, no una sí, agresividad pacífica. de psicópata. ¿Eh? Es decir, de decirle cuatro Sí. cosas o de lo que sea, ¿no? O de no hablarle más, o de, bueno, no sé, una cosa que ocurre todos los días, ¿no? Pues Dentro de la normalidad. Sí. dentro de la normalidad, exactamente. Pues entonces todavía me libero más, ¿verdad?
Pero en realidad, Sí, ¿piensas que te has liberado o que te has hecho más esclava de tus, ahora lo digo utilizando el lenguaje de la psicología positiva, de tus emociones negativas? totalmente. Soy una esclava en ese momento de mis emociones negativas. O sea, totalmente estoy, claro, sí. Y me han dicho que no me Sí, pero Entonces, me voy dando cuenta claro, poco a poco. cuando te ocurra eso, que nos ocurre Claro. continuamente, pues nos vamos a sentir atacados y entonces vamos a tener lo que se suele decir una contracción del yo. Decir, me cachina más. ¿Y este qué hace este? Bueno, pues meditar, reflexionar sobre todo esto que Sí. estamos hablando, nos hace estar alerta, caer en la cuenta de que es una ilusión, de que realmente nuestra mente, como decía antes Gracia, que era la respuesta correcta, es decir, nuestra mente es la que fabrica la historia. Se ha montado una pedazo de historia para justificarse un sufrimiento, un dolor y culpabilizar a alguien. El dolor es inevitable. Alguien te puede insultar y tú vas a sentir dolor o te puede difamar, ¿no? Entonces tú vas a sentir dolor. Ahora, el sufrimiento, eso es evitable, porque el sufrimiento es lo que decía Gracia antes, crear una historia mental, ¿eh? Que sí, que te puede proyectar al pasado o al futuro, ¿eh? o te puede convertir simplemente en víctima o en verdugo, ¿eh? No solamente lo del pasado y el futuro, ¿eh? En más niveles en los que yo. ¿Vale? Y entonces lo que tenemos es más sufrimiento. ¿Eh? De esta manera, por ejemplo, si adoptamos el papel de Zaratustra o el del meditador, como estamos viendo Nietzsche, el de Zaratustra, nuestro espíritu es un espíritu alegre, danzarín. ¿Eh? Es el de la embriaguez, no se le puede hacer daño. Pues esa sería el sentido de la tierra. El sentido de la tierra es que no tiene ningún sentido. ¿Que no tiene? No tiene ningún sentido, sino el que yo le voy dando, que es transitorio, pero ni siquiera yo. Porque no hay un yo, sino que ese yo está, digamos que es vacuidad, que es una construcción mental, ¿no? Sí. Pues esa es la... Sí, lo entiendo. Sí. Lo entiendes, ¿no? Pues la cuestión es que al Darme llevarlo a la cuenta. práctica, por muy difícil que sea. Porque sobre todo en la cuestión del enfado, que es, digamos, el segundo veneno del alma, ¿no? Está la ignorancia, el enfado, la agresividad y el deseo, ¿no? Pues las tres cosas nos hacen ser profundamente infelices. Si conseguimos evitarlas en lo máximo posible o ser cada vez más consciente, por tanto, tener cada vez una conciencia más amplia, que significa ser más sabio, pues eso hará que suframos menos y a medida que suframos menos hará que nuestra sensibilidad al sufrimiento de los otros sea mayor. ¿Entiendes? Y que procuremos cada uno como pueda en su profesión, en su actividad relacional con los demás y sus relaciones sociales que tenga,
pues intente mostrar que se sufre inútilmente, ¿no? Que enseñe que se puede evitar el sufrimiento. Y a medida que uno hace eso, también lo está aprendiendo. Como se decía en un curso de milagros, ¿no? Solo se aprende lo que se enseña. O sea, a medida que uno va recorriendo su camino individual y lo va enseñando, ese proceso de enseñarlo es lo que lo consolida y lo hace aprender. Eso es una forma de transmitir o de transmitirse, digamos, la compasión o el amor universal. Es decir, el deseo de que todos los seres sean felices es el deseo de enseñarles que se puede salir del sufrimiento. Aunque tú estés metida en el sufrimiento, aunque estemos metidos en el sufrimiento, pero nosotros tenemos algunas herramientas que otra gente no tiene, ¿no? Pues se pueden enseñar, ¿no? O se puede enseñar por qué en un momento determinado alguien está sufriendo. Y se puede en ese momento dar un poco de lucidez, no doctrinas, no teorías, sino un poco de lucidez para que vea las cosas con más perspectiva. Cuando uno está sufriendo, lo que le ocurre siempre es que ha perdido la perspectiva, se le ha estrechado mucho el yo. En fin, eso es lo que pasa. Bueno, y luego la otra parte venía, era lo de el tema de Dios y tal, ¿no? Y ahí lo vamos a dejar ya para el próximo día. ¿Vale? ¿Lo estáis leyendo? ¿Qué dice Juan Pedro? Que si lo estáis leyendo, lo estáis leyendo por vuestra cuenta. Sí, yo estoy leyendo un poco, sí. Sí, yo he leído algo más. Sí, yo también, pero a medida que se leído un poco más, sí. Sí. Cuanto más me meto, más me cuesta comprender cosas. Sí. Sí, no... pero bueno, sí. Nos lo vas a ir aclarando. Yo entiendo un poco, ¿eh? Sí. Entienden un poco. Yo sí, yo voy por la página 100 y algo, y lo voy leyendo, pero me cuesta la lectura. Sí. Me gusta, me resulta, pero no te creas que entiendo. No entiendo muchas cosas. Pero bueno, como luego ya en las clases nos vas ayudando, ¿no? A entender el significado, pues perfecto. También, ¿no? No, sí, la cuestión es claro, es que como son episodios particulares, ¿no? En cada... Y como el problema es que, bueno, el problema no, bueno, que la belleza del texto, que es metafórico, que es poético, lo hace a su vez más oscuro. Más oscuro porque se utilizan muchas metáforas que hay que tener conocimiento, sobre todo del mundo griego, en el que Nietzsche era especialista, porque Nietzsche no era filósofo, sino era filólogo griego, ¿no? Entonces, pues claro, él escribe y cuando utiliza las metáforas, todo eso lo va dando por sabido, ¿no? Entonces, claro. pues, claro, no es fácil en ese sentido la lectura.
Pero no pasa nada, ¿eh? Que yo cuando me lo leí la primera vez con 17 años no me enteré de nada. Nada más que después. Nada más que después, pero claro, No, enterarse del prólogo ya es importante, porque ya Sí. te abre las puertas a los demás. Lo que pasa es que no sé por qué no me enteré de los demás. Solamente en algunos capítulos sueltos, sí, pero de sentido general de la obra, no. Tuvo que ser mucho después. Sí, pues eso nos está pasando, yo creo, también a María Dolores y a mí. posiblemente. Sí, yo me voy enterando de Pero cosas, pero a medida que avanzo, más cosas no voy comprendiendo. Veo yo que se va amontonando ya el montón de cosas que no. Así que digo, bueno, pues ya llegaremos, ya me lo explicarán. Claro. Pero, ¿sabéis lo que podéis hacer? Y así agilizamos más esto. Apuntar todas las dudas y tal, ¿no? Y traerme el texto, ¿no? Porque si no, cada frase que se lee, como es metafórico, pues es que me siento como con la obligación de explicarlo, porque veo que hay ahí una metáfora dentro que puede ser que no la entendáis, y entonces yo lo intento explicar. Luego, como a la vez voy haciendo una labor paralela que va emergiendo, no está preparado, va emergiendo a medida que lo voy explicando, que es la comparación con el camino espiritual, ¿no? Pues resulta que unir esas cosas me lleva tiempo. O sea, yo no me doy cuenta cuando miro la hora digo, madre mía, si es que hemos leído una frase y para explicar esa frase y compararla con el camino espiritual, es que no sé si entendéis, ¿no? Entonces, Sí, de la otra manera, pues se pueda aligerar un poco más la lectura. vale, bueno, pues Vale, sí. vamos No apuntando. sé si lo estaréis subrayando o lo que sea, pero podéis traer cosas y resolvemos en un sitio, ¿eh? Aunque sigamos leyendo al ritmo de leer el libro, todo lo que Sí. nos dé tiempo. Ya hemos dicho que Vale. no tenemos límite. Ujú. Si además vamos a estar confinados Ay, madre. mucho tiempo, no sé. Cuando se acabe este vendrá otro. Lo malo que esperemos que no sea peor. ¿Eh? Así que Bueno, esto ha cambiado ya para esto. bueno. Pues Bueno, haremos pues eso, sí. Bueno, pues Subrayaremos. venga, pues hasta el nada, próximo día. Muchas gracias, Juan Pedro. vale. Hasta el próximo, hasta allá. El próximo. Si apetece La mañana, próxima clase. hay meditación por la tarde. Si podéis, Sí, sí. a ver, Allí estaremos. Ah, a ver sí, el martes, sí, sí, el sí. martes Vale, que ha cambiado. vale, Sí. vale, ok. Vale, Vale. gracias. Gracias. Bueno, venga, Adiós. luego. Hasta luego. Adiós a todos.